bueno, que es muy bien visto, es la atención a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas. Déjeme comentarle que en algunos reportajes que hacíamos antes de que usted llegara, efectivamente los pueblos indígenas estaban muy indignados, muy enojados porque pues se les tenía en el abandono. En el Senado de la República hay un senador de origen de pueblos originarios, Adolfo Gómez Hernández. Este senador, incluso para hablar, primero tiene que pensar en su lengua para hacer la traducción al español, porque no domina el español, aunque lo habla muy bien. Presidente, él es de Oaxaca. Entonces, pues desafortunadamente él fue el que trajo al Senado pues ritual de quitarle la cabeza a una gallina. Fue muy atacado, presidente. Los adversarios agarraron este tema terrible, incluso él fue muy señalado, muy acosado, pidió disculpas, ofreció disculpas. Y bueno, yo que he tenido oportunidad de entrevistarlo, pues la verdad es de que él pues es un hermano indígena, ¿no? Ahora ya pues senador de la República. Yo soy una defensora también de los animales, incluso bueno, pues la compañera que vino a presentarle a usted este tema, respeto muchísimo su trabajo y lo voy a seguir respetando. Lo que sí me gustaría señalarle, presidente, es de que este senador de origen indígena, bueno, pues es un símbolo para sus comunidades allá en Oaxaca. Entonces, si pudiera comentarnos algo acerca de esta participación de los pueblos originarios, de indígenas en la política mexicana y sobre todo, bueno, pues unas palabras a este senador, porque lejos pues de inhibir su participación, que continúe activo, pues que no sea un tema de inhibir su participación de las comunidades indígenas, porque sí fue verdaderamente muy atacado. Le publicitaron en todos los medios, ya se imaginará, incluso pues la senadora Lili Telles, ahí haciendo pues el show que hace ahí en el Senado y los otros grupos adversarios, ¿no? Entonces sí me gustaría si pudiera algunas palabras acerca de esto, de la participación de nuestros grupos originarios y hacia el senador. Y otra cosa, presidente, también ya ve que hace unos meses le decía yo me hicieron favor de pedirme la familia de Lorena Ramírez, incluso hablé con ella, con su papá, con sus hermanos, la maratonista de Rarámuri, pues que querían ver la posibilidad de que se formalizara algún apoyo ya sistemático, institucional, acerca del trabajo que ellos hacen. Y bueno, quiero informarle que hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con ella, incluso ella, la doctora, ayer vi que publicó sus fotografías con ella, entonces bueno, pues que se camina tal vez con esta participación y si antes de que termine su gobierno, pues ellas tienen la ilusión también de entrevistarse con usted y de tomarse la foto como dicen, ¿no? Y también, presidente, por cierto, de los hermanos Rarámuris le envían una dotación porque les preocupa mucho su salud, del pinolillo Rarámuri, ya ve que estamos apoyando ahí todo eso, aquí se los dejo con Jesús, porque ayer que habló de la alimentación, pues dicen que para que le ayude a su estado de salud. Y ya por último, presidente, pues he estado hablando con algunos cónsules allá en Estados Unidos y pues están muy entusiasmados, algunos de ellos pues para el voto migrante el domingo, entonces que pues recordarle a nuestros hermanos que van a poder ir con su credencial a los consulados, no a todos, pero sí alrededor de 20 y por ejemplo el cónsul Juan Sabines, que ha sido un revolucionario allá en los consulados, pues se dice que van a estar abiertos desde las 10 de la mañana, los consulados no son todos, son aproximadamente 20, le voy a dejar a Jesús la lista para que a ver si lo comenta usted mañana o
para que estén enterados, porque hay mucho entusiasmo por parte de nuestros hermanos migrantes para participar. Sí, es todo, presidente. Bueno, decirle al compañero de Oaxaca que si ya ofreció disculpa, pues ya con eso es suficiente, y que son agravios, pues, que se reciben cuando uno comete errores, que todos los seres humanos cometemos errores, solamente el Creador y la naturaleza pueden actuar con precisión y sin equivocarse. Lo importante siempre es rectificar, no caer en la autocomplacencia. Eso es lo más importante. Es de sabios cambiar de opinión, y para alentarlo mucho, expresar, porque puedo demostrarlo científicamente, que pertenece a uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Y si eso no le llena de orgullo, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Porque pertenece al pueblo de Oaxaca, son 16 culturas, es un pueblo excepcional, no hay en el mundo pueblos así. Imagínense, ya lo hemos dicho varias veces, en Oaxaca hay 570 municipios, pero 418 son de usos y costumbres, y las autoridades, los presidentes municipales no cobran, y todo es servicio. Todos los miembros de la comunidad dan servicio, desde jóvenes tienen que dar servicio, empiezan como topiles, policías, vigilantes, y ahí van ascendiendo. Y todo, sobre todo antes, porque ahora ya han cambiado las cosas para bien, todo lo que se había construido en un municipio, todo hecho por ellos, con tequio, con ayuda mutua, todo, el palacio, el templo, iglesias bellísimas, las plazas, las infaltables canchas de básquetbol, todo hecho por ellos, el camino, desde luego, pueblos limpios que protegen la naturaleza, que le dan atención especial a los niños, a los ancianos, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus fiestas. Vienen de Nueva York, llegan de California, van de
Nesa, de la Ciudad de México, a las fiestas de los pueblos. No pierden sus costumbres, sus tradiciones. No hay asesinatos en las comunidades indígenas de Oaxaca. Es raro y tiene que ver con los problemas agrarios, con los problemas de límites de los pueblos que vienen de lejos, y hemos estado buscando que haya conciliación. Pero hay mucha armonía, mucho amor en los pueblos, en las comunidades. El 80% de la propiedad en todo Oaxaca es social, son tierras comunales. Nunca hubo predominio de haciendas. Todo esto influye mucho. Sí había una zona de castigo durante el Porfiriato, Valle Nacional, por la cuenca del Papaloapan, pero en el resto del estado, que además es muy grande Oaxaca, creo que es el quinto estado con más extensión territorial del país. Entonces, ahí hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, como la hay en todo México. Nada más que sí avanzó el racismo en el país, y en algunos lugares, en algunas regiones, se negaba la identidad, el origen indígena, la lengua, las costumbres, la organización social se fueron perdiendo, porque era sinónimo de atraso y había que civilizarse, entre comillas, como si los pueblos originarios no hubiesen heredado el arte, la cultura, el conocimiento astronómico, el conocimiento sobre la hidráulica, la arquitectura, la escultura de las grandes civilizaciones que florecieron en el México antiguo. Entonces, que adelante, hay que seguir luchando, y hay que seguir luchando por eso, ¿sí? Por fortalecer esas tradiciones, esas costumbres, que no se pierdan, que no se deje de hablar la lengua originaria. Hay lugares, es lamentable, en donde ya ahí en Oaxaca, ya solo los más ancianitos hablan la lengua originaria, porque son muchas lenguas y variantes, porque una cosa es el zapoteco de los valles centrales y otra
esposa es el zapoteco de la Sierra Norte, el zapoteco de la Sierra Sur, el zapoteco del Istmo y otras lenguas que ya nada más los de más edad. Yo ahora le he recomendado a Salomón que los ponga de maestros, que los llame, que les apoye para que a los jóvenes les vuelvan a enseñar, o sea, una recuperación de la lengua que está desapareciendo en algunos casos, pero pues eso es lo que puedo comentar. Lo otro, pues a lo mejor mañana, ya saben nuestros paisanos migrantes, se va a poder votar. Solo una aclaración para que no vaya a malinterpretarse. Se va a poder votar en los consulados, pero no van a estar los funcionarios de los consulados. Es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es el sitio, porque quienes van a estar a cargo del proceso son del INE. O sea, nosotros estamos dando facilidades, pero no van a estar los funcionarios del servicio exterior, no van a haber cónsules, para que no se malinterprete. Es nada más como nuestros paisanos reconocen dónde está el consulado, que sepan que ahí va a haber casilla, ahí se puede ir a votar, pero quienes van a estar a cargo del proceso son funcionarios del INE. No tiene nada que ver el gobierno y en este caso el servicio exterior. Vamos. Gracias, señor presidente. Son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien, se llama Latinus. Esta plataforma digital Latinus, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio, también al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinus quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esa fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinus, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente de personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos 5 años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infonavit, etcétera. A partir del mes de abril los obligaron a firmar contratos temporales por 6 meses, eliminando de tajo
sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral, les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinus, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinus, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de 3 diferentes empresas que van a aportar 1/3 de su sueldo cada una para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinus. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinus pues tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el 7º piso del edificio que esta empresa, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, del centenar de trabajadores de este medio de comunicación Latinus, que, como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente Latinus opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se están triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar 3 diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de Latinus y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, se tiene que pensar en eso. Pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, o sea, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No
nosotros no perseguimos a nadie. Y ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, ¿no?, que tienen una doble moral. De repente hacen reportajes, ¿no?, en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido como familia, ¿sí? Ha tenido ese propósito, pero es un personaje muy inmoral. Entonces no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. Pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México, que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortari, porque pues, estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto, pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público con estos trabajos, ¿no?, de mercenarios del periodismo. Y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisíaca, o sea, como Gran Señor, y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como 2 millones, 3 millones mensuales. Es el caso de cuando el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos. Ya son empresas, ¿no?, en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores, maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad,
porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores. No hay que echarle la culpa a Loret, ¿sí? Bueno, pues es tan cómplice como permitir que sí, le pase eso a los reporteros, ¿no? Pero a sus como reporteros. se dice en mi pueblo, hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron, ¿sí?, a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. No. Es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que buscan el dueño de un medio de estos? Golpear. Sí, entonces busca tener contratos en el gobierno, ¿no?, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia. El medio es para extorsionar. El medio es para extorsionar, para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un mercenario, ¿no?, que dé miedo, ¿no?, de esos temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. Una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces buscan así. Decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado. Entonces buscan a un temido, uno, nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, del ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos. Ya no hablemos, sí, de un reportero, de un camarógrafo. Estos se rayan aquí. Porque nada más les importa uno. O sea, se ha personalizado. La señora Azucena estaba en Milenio, le ofrecieron en Latinos que le iban a pagar muchísimo. ¿Por qué? Porque la señora Azucena tiene sus características específicas, es lo que necesitan. Nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en Milenio que no, que nada más había si se iba a Latinos, pero que ya no iba a poder estar. Y se quedó pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo, pero el resto gana muy poco. Y cuando viene un ajuste, porque ya también a los dueños no les funciona, porque pues
ya no les ayudan en el chantaje, ya no hay credibilidad, son muy mentirosos. Lincoln decía, al pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede mentir toda la vida. Textualmente, al pueblo se le puede engañar, decía, una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el qué hacer hacia adelante, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes. Ya no va a ser igual. Ya no voy a estar yo, pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió. Bueno, y ya hay reacomodos. Entonces, ¿qué pasa con el periodismo, que es un noble oficio, y qué va a pasar con periodistas? O sea, ¿cómo van a garantizar su sustento en una circunstancia nueva? Por ejemplo, la distribución, que son cuestiones que ustedes deben de discutir, de debatir, de el gasto de publicidad del gobierno. O sea, ¿por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso, porque no van a poder seguir así, sea quien sea, ya esto es completamente ya distinto, porque no toco madera, no me meto, pero en cualquier circunstancia esto ya se echó a andar y hacia adelante se van a seguir dando los cambios y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron. Además, porque la mente conservadora pues no busca cambios, busca mantener el statu quo. Pero ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces todos estos trabajadores tienen que verlo y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente porque al principio del gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas, o hicieron mal la contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Entonces se habló con ellos, pónganse al corriente, ya, y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije, pero como a mí no me da coraje lo que él dice
un día sí y el otro también. O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El segundo tema, el segundo caso de este asunto es todavía más triste y delicado, porque involucra a un semanario extinto ya, que fue parteaguas en el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la revista Proceso. En la revista Proceso está ocurriendo una circunstancia muy parecida a la que referí en Latinos. A partir de la llegada de la última dirección de la revista a cargo de Jorge Carrasco, han ocurrido una serie de anomalías también de índole laboral, también conculcando los derechos de los trabajadores de esta empresa que está pues prácticamente en sus momentos de última agonía. De acuerdo también con denuncias que me acercaron compañeras, compañeros de esta publicación, a partir de la llegada de Jorge Carrasco a la dirección de la empresa, comenzó un proceso de liquidación masivo de trabajadores. Cuando llegó Jorge Carrasco hace 3 años, no tengo la fecha precisa, eran 130 más o menos empleados en general de la revista. Hoy quedan menos de 50. Secciones como espectáculos, fotografía, han sido prácticamente desmantelados, pero lo grave en esta circunstancia que vive la revista Proceso es la forma en la que están, entre comillas, liquidando a los trabajadores de la empresa. Si hay un representante de Proceso en este salón, no me dejará mentir respecto de la circunstancia en la que están ocurriendo estas liquidaciones. Le están obligando a los trabajadores de Proceso a recibir liquidaciones de por lo menos el 10% de lo que les correspondería por ley para sus liquidaciones. Trabajadores que en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad en la revista, a quienes les dicen: tenemos 100,000 pesos para darte de liquidación, los tomas o los dejas. En esta idea del terrorismo laboral a la que hago referencia, señor presidente, que me parece indigna, pero sobre todo me parece ilegal. Trabajadores que por amor a una camiseta, por este malentendido amor a la camiseta que a muchos periodistas les inculcaron en las redacciones para someterlos, para arrodillarlos, se niegan a demandar a la empresa para obtener las liquidaciones que les corresponden. De acuerdo con las denuncias, esta mecánica de violentar los derechos laborales en la revista Proceso también ha pasado por la misma circunstancia: no pagar el seguro social, no pagar las cuotas del Infonavit, no pagar los gastos a los que tiene derecho la plantilla laboral. En este caso, en el caso de la revista Proceso, además de esta circunstancia laboral, hay otra cuestión que me parece muy importante de mencionar. La nueva dirección de la empresa ha sido prácticamente omisa ante esta circunstancia. Como marca la ética periodística, yo busqué directamente al director de la revista, a Jorge Carrasco, para plantearle estas denuncias y plantearle este panorama, y él me contestó que él pues no tiene conocimiento de esta circunstancia porque eso lo está trabajando el área de administración, un área que prácticamente está desmantelada y que hoy es operada por gente cercana a Julio Scherer Ibarra, quien es en los hechos el nuevo dueño de la revista Proceso. De acuerdo con estas denuncias, desde las oficinas del propio Julio Scherer han estado saliendo los recursos económicos para estas liquidaciones anómalas, ilegales, en las que están atrapados una buena parte de los trabajadores de Proceso. Esta denuncia me parece muy grave, no solo porque estamos hablando de un medio legendario en la dinámica periodística nacional, sino también porque supone la normalización, señor presidente, de esta circunstancia, la precarización del trabajo de las periodistas y los periodistas, que impacta directamente en la calidad de la información que recibe el pueblo de México y que debería garantizarse, y que de hecho se garantiza en la Constitución mexicana. ¿Qué va a pasar
con estos medios como Proceso, que violan flagrantemente la ley laboral, que violan flagrantemente los derechos de sus propios trabajadores, pero siguen operando bajo un esquema de aquí no pasa nada y esto está bien. Pues es muy lamentable esta situación. Yo me abstengo de opinar porque me produce pues tristeza, porque veo a don Julio y yo lo quería mucho, lo quiero mucho, además un gran periodista. Fuentes llegó a decir, Carlos Fuentes, que don Julio era el Francisco Zarco del siglo XX, y lo conocí, era una gente excepcional. Y además precursor de un periodismo de los últimos tiempos verdaderamente autónomo, independiente, un periodismo, sí, distante del poder y cercano, si no tanto al pueblo, a la verdad. Entonces, es lamentable que esté en esa situación su revista. Él ayudó muchísimo, mucho, sobre todo en la denuncia de actos autoritarios. No se caracterizaba mucho el Proceso en su mejor época por ayudar a los pobres. En eso, en los últimos tiempos, el primer lugar lo tiene La Jornada. Es el periódico más cercano a los movimientos sociales, a los más desposeídos, el mejor defensor de las causas del pueblo. Pero eran los dos medios en aquellos entonces, cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros hacíamos política desde la oposición, esos dos medios. El Reforma no nos tomaba en cuenta y luego estaba en contra de nosotros, o sea, y siempre ha estado en contra de nosotros, y casi todos, pero estos dos. Ahora es muy importante el trabajo que hacen ustedes, y en redes hay unos escritores buenísimos. Hay un señor, Eric Gutiérrez, y hay otro señor que me voy a acordar de él, buenísimo. Y Eric ya debe tener sus años, ¿verdad? Sí, ya es grande. Ya es grande. Sí, pero parece Es veterano. un jovencito, o sea, idea fresca. Y hace 2 días, fíjense lo que son las cosas, salió un artículo en Reforma, que se los recomiendo, de una compañera, que es pues
algo único, fue como un milagro encontrarse con ese artículo. Yo me di cuenta porque alguien lo mencionó y por lo general, por mis ocupaciones y tengo que leer varias cosas, pues es muy difícil, y un artículo del Reforma, o sea, le zumba, como dicen los paisanos jarochos veracruzanos, que yo lea un artículo del Reforma. Pero me llamó la atención y lo empecé a leer, de una periodista, a ver si lo encuentras, porque explica bastante bien lo que es nuestro ideal, no lo que vaya a lograrse, pero sí explica cuál es nuestra utopía, y muchos no lo han entendido. Y ella lo explica muy bien, magistralmente. Y ahora sí que ojalá y lo que ella imagina va a suceder se haga realidad, que ese sueño, esa utopía se convierta en realidad. Pero increíble, si fue iniciativa de Roberto Zamarripa, ahí le vamos a quitar una rayita, le vamos a bajar una rayita, pero a ver si está a ver si está la. El INE no se instala en 15 casillas en Chiapas, presidente. ¿Cuántas? 500 casillas en Chiapas. El INE teme. ¿Quién dice eso? Es a lo mejor un consejero. Es que están, a ver, están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar por esos borregos, rumores, ustedes voladas, ustedes son mucha pieza. ¿Qué es lo que andan buscando? Parece como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Ya llevan tiempo hablando de la violencia, agarraron eso como bandera. Pero han caído muy bajo. Y se han asociado con ese propósito varias corporaciones. Porque quieren sembrar esa desconfianza. Quisieran ver el país en llamas. O sea, son muy obcecados. De veras, apuestan a que nos vaya mal, a que hayan tragedias, en vez
de estar haciendo planteamientos para seguir sacando a México adelante y a su pueblo. Se han dedicado solo a estar golpeando. Pues no ven lo que hicieron. ¿O fue una casualidad lo de narcopresidente? Sí, pero hasta fueron a buscar a Israel, que ya estaba cubriendo la guerra, este periodista famosísimo, Tim Golden, una especie de premio Nobel del periodismo. Alguien me decía que no sé si era muy amigo de Salinas o de Zedillo, porque estuvo aquí de corresponsal, de Salinas, sí, salía a correr con Salinas, pero se fue, luego lo premiaron y regresó para hacer un reportaje cuando detuvieron y se liberó al general Cienfuegos y se volvió a ir. Y volvió a regresar para calumniarme. Y luego el New York Times, y luego Anabel, con una desfachatez supina, sin dar una prueba, pura mentira. El distintivo de ese bodrio es la calumnia. Pero ustedes creen que el Premio Nobel del Periodismo y el New York Times y Anabel no tienen que ver con la política y con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, arman todo eso con ese propósito. ¿Mande? ¿Que se instalen entonces todas las casillas? Sí, buscar, están trabajando conjuntamente con el INE y con los gobernadores, la secretaria de Seguridad Pública, el almirante Ojeda, el general Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, todos juntos. Y ya se informó que va a haber protección, pero ¿ustedes creen de que esto satisface a nuestros adversarios? No, porque ellos están buscando que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes
el zopilote, que es náhuatl, en Tabasco se conoce como chombo, porque es maya chontal. Por eso hay que defender el habla de nuestros pueblos. No es decir, zopilote está bien dicho, no. Zopilote está bien dicho en una región, si se entiende muy bien, pero en Tabasco es chombo. Entonces, es tiempos de zopilote o tiempos de la chombada, que están más sofisticados, son los buitres, ¿no? Entonces están en eso, pero bueno, esperemos, deseamos que no haya violencia, y estamos haciendo todo para lograrlo. Antier, por ejemplo, el New York Times sacó un reportaje sobre eso. ¿Y quién lo reprodujo de inmediato? Jorge Ramos en el Reforma. Y todos los que forman parte del bloque conservador, que son voceros del bloque conservador. Entonces, esto lo explico para la gente que nos está escuchando, ¿sí?, pero también para ustedes, porque les comprendo. Imagínense cómo se abstrae uno de esta atmósfera tan cargada de mentiras. Sin protección. Es lo que les decía yo a los que tienen la necesidad de tomar un taxi en la ciudad, que van escuchando. Hace 3 días me pasó algo, venía del aeropuerto y se acercó un carro y era uno de estos servicios, un Uber de Ecatepec, y contentísimo, ¿no?, el del Uber, saludándome, muy cariñoso, pero el que venía atrás, que era, sacó de inmediato un teléfono, ¿no?, y ya. Creo que ese mismo día o al día siguiente, al revés, pero este era un taxista, se acerca al carro y la familia que venía con él, a los que trasladaba, alegrísimos de verme, y sacan cámara para tomar, y él hace así, el taxista hace así, y los pasajeros
alegres. Así es esto. Entonces, cuidado, vamos a tener protección, vigilancia, que no se adelanten. Es que están muy nerviosos nuestros adversarios. Yo nunca había visto tan descompuesto a Claudio X González. Sí, Aguilar sí, hace como 3 años que me mentó a la madre y eso, pero tampoco era un asunto público, era una reunión cerrada que se filtró el video. Y ahora pues hasta se sinceró, ¿no?, el apapacho. No, pero Claudio no hablaba. Lo que hacía era que transcribía lo que decía mi amigo veterano que cuenta chistes, que no nos quiere, sí, que Catón, y ponía él, ¿no?, Claudio. O otro que es seguidor de Aguilar Camín del bloque, Zuckerman es seguidor de Aguilar Camín, pero no. No, pero ese es otro parte. No, uno que es del Universal, el que puso ahí, que enseñó el cobre cuando lo de Maínez. Ese. Sí, ese. Esos están, pero enojadísimos. No sé qué les está pasando. Y ya, pues otros, ya ni hablar, ¿no? Ya me imagino. Sería bueno ver qué pusieron. Bueno, no me puedo meter en eso, no. Pero están muy enojados. A ver, tú. De NTN 24.